Bueno, buen día. Para quienes no me conocen, yo soy Matías Fermín, coordinador de proyectos de la Cámara Argentina FinTech, y vamos a darle inicio ya a la sesión. Santi Mora, ¿estás por ahí? Acá. Buenísimo, Santi, te doy el micrófono y adelante. Bueno, gracias, Mati. Bueno, mi nombre es Santiago Mora, soy uno de los asesores de la Cámara, hoy en reemplazo a María Solmás, quien habitualmente se encarga de estas introducciones y presentaciones. La reunión de hoy, ya saben todos, busca aprovechar a Zenón y a Agustina de Fidesnet para hacer una inmersión, un acercamiento a la nueva normativa de la UIF para los PCPs y los proveedores no financieros de crédito y emisores de tarjeta. Nos referimos a la resolución 200 de la UIF, cuya elaboración la Cámara pudo participar con la UIF, hubo mesas de trabajo y demás, pero bueno, es una norma que cambia mucho el panorama de lavado de activos para la industria fintech porque agrega adición a sujetos obligados que antes no había. En la normativa anterior, algunos PCPs eran sujetos obligados en función de las cosas que hicieran, los emisores de tarjeta prepaga, los agregadores, y los proveedores financieros de crédito no eran sujetos obligados. Esto cambia la enumeración de los sujetos, o sea, en función de la modificación que se hizo a la ley en marzo del año pasado, y también reformula el alcance de la normativa, de las obligaciones y las responsabilidades. Entonces, decíamos, tenemos la suerte de contar con Zenón y Agustina. Ahora les hago una pequeña introducción de ambos, para los que no conocen a los expositores. Un segundo. Zenón Viagosh es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, es socio y CEO de Fidesnet, Professional Advisory, fue presidente o es presidente en la Comisión de Estudios sobre Delitos Económicos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido distinguido por dicho consejo con el premio a la trayectoria profesional en Ciencias Económicas del año 2023, presidente del chapter Argentina de la ACFE, y en la fase académica es Senior Lecturer de IAE, integrante del cuerpo de oradores de Cambridge International Symposium on Economic Crime, y docente invitado de distintas universidades como la UBA, UADE, UCA, y entre sus antecedentes más importantes fue director del Banco Central y vicesuperintendente de entidades financieras y cambiarias en dos distintas oportunidades, del 2004 al 2010 y de 2019 al 2023, director de la Escuela de Negocios de la UCA, vicepresidente del Banco de la Nación Argentina y presidente de Nación Seguros, entre otras muchísimas antecedentes. Y Agustina... No nos aburra más, Santi. Hay más información. No, hay más información, pero realmente tiene un recorrido extraordinario y por eso es una suerte contar con su experiencia en esta charla. Y Agustina Capellades es directora de Fidesnet, es licenciada en Administración de Entidades Financieras y Técnica en la Organización Bancaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, Certified Anti-Money Laundering Specialist, directora de Fidesnet, ya lo dije. Ha desarrollado tareas relacionadas con investigación, asesoramiento, revisión, desarrollo, implementación de medidas de control y gestión de riesgos en materia de prevención de fraudes, corrupción, ciberdelitos, lavado de activos. Cuenta con una diplomatura en prevención de crímenes financieros y en ciberseguridad, en las finanzas, y también un montón de otras cosas más. Ambos, la verdad que referentes en la industria y muy presentes. Así que les paso el micrófono y les agradezco por este espacio. Bueno, gracias, Santi. Muy buenos días a todos. Un placer estar en esta reunión
Celebro que la Cámara de alguna manera convoque a tratar estas temáticas que son tan novedosas y muchas veces no tan amigables y a veces antipáticas para quienes tienen que empezar a convivir con ese tipo de marcos normativos, ¿sí? Lo cierto es que la Argentina poco a poco va hacia una tendencia de una mayor regulación respecto del sector fintech en general, para llamarlo de alguna manera, o de todo lo que son los servicios financieros digitales, como lo deben llamar particularmente el Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Y en ese marco es que vamos a analizar una normativa específica que emitió la UIF respecto de los proveedores de servicios de pago y de cobro, los otros proveedores no financieros de crédito y algunas modificaciones que se hicieron a una vieja histórica resolución que había sobre los emisores de tarjeta de crédito, ¿sí? La verdad que con esta normativa la realidad cambia sustancialmente, sobre todo para aquellos que, como decía Santi, no estaban acostumbrados a convivir con esta norma, porque vos podías de alguna manera tener el rol de PSP, pero tener la obligación ante la UIF por haber sido también emisor de tarjeta. Pero para los que no tenían esa condición, de alguna manera, hoy por hoy es todo novedoso, y la verdad que la novedad es muy fuerte. Es decir, llegó de un día para el otro un marco regulatorio que es casi, le diría, equiparable a lo que puede llegar a ser el marco regulatorio de una entidad financiera bancaria. En ese marco, yo lo que voy a hacer es dar una introducción básicamente para referenciar en qué entorno se está dando todo esto, ¿sí? Porque no es una casualidad que esta norma, esta norma no es la emergente de la nada, es una emergente de distintas realidades que se van dando respecto de lo que es la evolución de estos servicios financieros digitales en la República Argentina en particular, y sobre todo de la aplicación de estándares internacionales que la Argentina se ve obligado a aplicar producto de formar parte de ciertos organismos multilaterales que fijan estas políticas, en particular en este caso el Grupo de Acción Financiera Internacional, siendo que recientemente la Argentina justamente fue evaluada y terminó el pasado mes de octubre con dicha evaluación, lo cual trajo aparejado un cambio de la realidad del marco normativo muy importante, ¿sí? Simplemente para comentar cualquier pregunta, si quieren, pónganla en el chat o parémonos y conversémosla, ¿sí? En ese marco, a ver, yo primero voy a hacer una referencia respecto de algunas cuestiones de orden conceptual para dar una visión introductoria, ¿sí? A ver, primero, como siempre habla la Cámara Argentina FinTech, ya podemos estar hablando de una nueva dimensión de nuestro sistema financiero. Ya nuestro sistema financiero en los últimos 4 o 5 años tuvo una mutación muy, pero muy relevante. Acá simplemente hacemos un reconto de los actores del sistema separados en los principales rubros, seguros, mercado de capitales y sistema financiero en general, regulado por el Banco Central, en las cuales ustedes ya pueden ver la aparición de nuevos sectores con una fortaleza realmente indiscutible. En el caso de los agentes regulados por el mercado de capitales, a partir de la nueva legislación emitida en el pasado mes de marzo, ya tenemos, por ejemplo, más de 120 proveedores de servicios de activos virtuales registrados ante la CNB, ¿sí? Y ya regulados también por la Unidad de Información Financiera. En el caso de las entidades reguladas por el Banco Central, la verdad que el auge es muy importante. Tenemos más de 120 emisoras de tarjetas registradas ante el Central. Tenemos 440 otros proveedores no financieros de crédito registrados, ¿sí? Lo cual es un número realmente muy importante, sobre todo cuando uno tiene que pensar al momento de regularlos, supervisarlos y potencialmente sancionarlos. Tenemos ya 293 proveedores de servicio de pago de cobro registrados, de los cuales 71 también son billeteras interoperables. Es decir, es un conjunto de actores en cantidad cuantitativa, valga la redundancia, que realmente plantea un escenario futuro muy desafiante, sobre todo cuando existen nuevas normas como la que vamos a ver un poquito más en detalle hoy, al momento de aplicarlas, y vuelvo a repetir, al momento de ver cómo se fiscaliza esto. Pero en definitiva lo que muestra esta foto es que estamos realmente frente a una nueva dimensión del sistema financiero, en la cual obviamente los bancos y entidades financieras y compañías financieras siguen teniendo un protagonismo desde ya que relevante, pero con una tendencia muy fuerte en otro tipo de actores que brindan servicios financieros bajo mecanismos, entre comillas, no tradicionales o no convencionales respecto a la historia.
En ese marco, si uno hace, por ejemplo, un comparativo regional, ¿sí? Que hay algunos indicadores interesantes, en particular unos que publica el Banco Interamericano de Desarrollo. Acá, la verdad que es interesante bucear en esta web y en estos indicadores que publica el BID, pero estos son indicadores que, si bien están relativamente actualizados, para la dinámica que tiene esto, to- ya son indicadores que podríamos decir tienen su historia, porque estamos hablando de julio del 2023. Pero es importante o interesante por lo menos dar un comparativo. Si ustedes ven en términos promedios, el BID nos decía que a julio del 2023 en América Latina el 74% de los adultos tenían cuenta o algún tipo de cuenta. Había un promedio de 1.6 cuentas por adulto. El 30% de los adultos tenían habían eh, solicitado algún tipo de crédito. El 57% de los adultos tenía alguna tarjeta de crédito. Si lo comparamos con Argentina a ese momento, el 72% de los adultos tenían cuenta. Ya el promedio de cuentas, fíjense cómo se empezaba a disparar respecto del promedio latinoamericano. En ese momento estábamos hablando de 2.4 cuentas por persona promedio. No son muchos los países que tienen este dato en concreto en este repositorio de datos, pero por ejemplo en el caso de Colombia o el caso de México, ninguno de los dos supera a este momento lo que era Argentina. 32% de adultos con créditos, 56% de adultos con tarjetas. ¿Qué queremos decir con esto? Que acá ya se empezaba a ver cómo la Argentina tenía un protagonismo en la evolución respecto de la utilización de este tipo de servicios respecto de lo que era la media en Latinoamérica, ¿sí? Ahora bien, si analizamos rápidamente, para tener simplemente una noción de la evolución, dos cuestiones centrales. Personas en la Argentina con cuenta y cantidad de cuentas por personas, ¿sí? Vamos a ver que, ustedes fíjense que a junio del 2021 en la Argentina había 32.6 millones de personas con algún tipo de cuenta, de las cuales 20 millones de estas personas tenían cuenta CB larga U y 11.5 millones tenían cuenta conjunta. Esto surge del informe de inclusión financiera del Banco Central de abril del 2024. Ya estamos hablando de 3 años después, ¿sí? Junio del 2024, estamos hablando de 36.8 millones de personas, dentro de los cuales, si ustedes ven la comparativa en este gráfico, ya en ese momento 11.2 millones tenían CB larga U y 24 millones casi tenían cuenta conjunta. Acá estamos hablando que tuvo un crecimiento de más de 4 millones de cuentas en 3 años. Esto es realmente algo explosivo respecto de la totalidad de las cuentas existentes en el sistema. De personas con cuentas. Es decir, se incorporaron al sistema en 3 años más de 4 millones de personas. Lo cual uno dice, ¿esto es algo simple? No, porque es complicado de administrar, sobre todo respecto del riesgo asociado, y es lo que vamos a tratar de ver hoy, porque esto tiene claros beneficios para una economía, porque todos los procesos de inclusión financiera de esta magnitud y tan vertiginosos como estos, con una tendencia que no muestra que vaya a cambiar, y creo que eso es positivo y muy positivo para la Argentina, y creo que en esto tuvo mucho que ver la Cámara Argentina FinTech, tiene altos beneficios. El problema es que la contracara de esto es que puede llegar a tener algún tipo de desafío o riesgos para quienes son los administradores de estas cuentas, y es lo que vamos a ver particularmente hoy. Y cuando vemos en términos de cuentas por persona, no ya cantidad de personas con cuenta, vamos a ver que en el 2023, conforme a este informe del Banco Central, había 160 millones de cuentas. Ya en junio del 2024 estamos hablando de 230 millones de cuentas, de los cuales acá el Banco Central en esta publicación empezó a cambiar la metodología de cómo reporta la cantidad de cuentas por persona. Hablábamos ya de 150 millones de cuentas conjuntas, 29.5 solamente de cuentas bancarias y 50 millones, según Coelsa, de cuentas de pago. Y según el último informe de Coelsa, a diciembre del 2024 podríamos estar hablando que en Argentina hay más de 260 millones de cuentas de algún tipo, CB larga U o CB corta U, de los cuales esto nos da un promedio de 7.5 cuentas por persona. Si lo comparamos con el slide anterior de simplemente 2 años y medio para atrás,
que hablábamos, según el BID, de 2.4 promedios por persona, la verdad que el crecimiento, vuelvo a repetir, es vertiginoso, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante de este gráfico? Lo que ustedes ven abajo a la izquierda. El INDEC, ¿cómo calcula la población económicamente activa en nuestro país? Básicamente toma determinados aglomerados urbanos con determinadas características, esto quiere decir con una determinada cantidad de población para arriba, ¿sí? Esto básicamente abarca más del 70% de la población. Si uno extrapola este análisis que hace el INDEC, podríamos decir que aproximadamente de unos 47 millones de personas que hay en la Argentina, 22.7 millones de personas conforman la población económicamente activa. El resto es población inactiva, como las hace llamar el INDEC. Es decir, personas que no tienen trabajo ni pretenden tenerlo, en principio. ¿Qué quiere decir con esto? Que casi el 48.3% de la población es PEA, 22.7% de personas. Ahora, si lo comparamos con la cantidad de personas con cuenta que llegan a casi 17 millones de personas, está a las claras que acá se está atendiendo y se ha logrado incluir e incorporar al sistema financiero una cantidad de población realmente muy, pero muy importante. Ahora, el problema es que gran parte de esa población está fuera de lo que es la población económicamente activa. Es decir, esto es un marco de informalidad. Esto es una realidad objetiva, no es una crítica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? El riesgo asociado. ¿Por qué? Porque lamentablemente, eh, eh, conforme las recomendaciones del Gafi, en la Argentina y en muchas partes del mundo es delito lavar dinero, entre otras cosas, proveniente de evasión fiscal. Entonces, la informalidad no es una cuestión más. De administrar cuentas de gente que está en ámbitos informales, desde la perspectiva de la normativa antilavado, tiene riesgos asociados mucho más altos. Y de ahí a la importancia que ustedes tomen nota del cumplimiento de estas normativas, producto de este riesgo estructural que tenemos. Es decir, se da una paradoja, porque hemos logrado realmente un éxito rotundo en términos de proceso de inclusión, pero a lo cual esto otorga grandes beneficios, vuelvo a repetir, porque permite tenerlos dentro de un marco o un universo regulable o observable, permite dar trazabilidad a la operatoria realizada por esta gente. Son muchos los beneficios, pero de alguna manera plantea muchos desafíos. Esto a ver, yo le comenté recién que estuvo acá a ver, nosotros tuvimos una evaluación del Gafi, en la cual hubo una misión en el mes de marzo, que a mí me convocó el Ministerio de Justicia para darles una charla a los evaluadores, que estuvieron acá más de 20 días, creo que con la Cámara inclusive también estuvieron, darles una charla justamente respecto de esta cuestión. Fue la primera charla que tuvieron los evaluadores, la primera hora de su visita, en la cual yo les traté de exponer este gran proceso de inclusión financiera y cuáles eran los beneficios que tenía tratar o haber logrado incluir esta cantidad de gente en un marco observable. Ahora, ellos te decían, bueno, ¿y para cuándo la regulación? Esto fue en marzo del año pasado. Justo en ese mismo mes salió la nueva legislación, donde incorporaba a los PCP y a los proveedores no financieros de crédito dentro de la categoría de sujetos obligados. A lo cual decíamos, bueno, la regulación va a venir. Esto es una tendencia que no va a cambiar, pero lo que les quiero decir es que el Gafi va a seguir observando esto, ¿sí? Ahora, y para terminar un poco esta introducción en términos de datos cuantitativos, datos duros, también podemos ver este auge, básicamente desde un punto de vista de los movimientos. Pues si vemos básicamente, por ejemplo, el tema de las transferencias, ¿sí? Esto surge del informe mensual de pagos minoristas de diciembre del 2024 del Banco Central. Al 2020 teníamos 50 millones de transferencias mensuales. Al 2024 tenemos 600 millones, ¿sí? De las cuales el 74% tocó alguna CB corta U. Y el 45% del monto involucrado en estas 600 millones de transferencias promedio mensuales toca una CB corta U, ¿sí? Son números que realmente
llaman la atención. Respecto al sistema de pago, lo mismo. El pago con QR, el auge es tremendo. El 2022 teníamos 25.5 millones de pagos con QR mensuales. Hoy estamos por superior a los 60 millones. Esto es muy positivo, claramente es más que positivo. Pero voy a repetir, hay que también anotar los desafíos asociados. Y en términos de crédito, lo mismo, conforme el último informe de la Cámara, los tomadores de crédito solamente de los proveedores, básicamente los que otorga el mundo fintech, que en principio gran parte seguramente son otorgados por proveedores no financieros de crédito. Estamos hablando del segundo trimestre de 23, 19 millones de tomadores. El segundo trimestre de 24, 20.3. En términos de millones de créditos vigentes, lo mismo. Digamos, siempre va a tener una tendencia en aumento y muy importante respecto a los créditos otorgados por actores del mundo fintech y seguramente concentrados en lo que son los proveedores no financieros de crédito, ¿sí? Esto para dar un introito respecto de lo que es la realidad actual. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá se querían hacer? Bien. Vamos entonces ahora un minuto al tema del marco regulatorio. Adentrémonos a esto, ¿sí? A ver, primero los lineamientos internacionales, como decíamos recién, ¿sí? Yo les comentaba antes que la Argentina el año pasado tuvo, mejor dicho, desde el 2023 inició un proceso de evaluación frente al Gafi. La Argentina junto con Brasil y México somos los únicos 3 países de Latinoamérica que somos miembros plenos del Gafi. ¿Ok? Esto trae beneficios, pero trae también grandes compromisos. ¿Sí? En ese sentido, hemos sido evaluados. Es la cuarta ronda de evaluación que hizo el Gafi. Arrancamos en el 2023. En marzo del 2024 vino la visita in situ. Justo en ese momento, cuando la visita in situ estaba en la Argentina, se sancionó la ley 27739, que es la que modifica la ley de fondo en materia de lavado de activos, donde, entre otras cuestiones, incorpora los sujetos obligados que hoy estamos tratando y también dar todo un marco regulatorio no muy novedoso a los que son los proveedores de servicios de activos virtuales, ¿sí? Les vuelvo a reiterar, a mí me tocó estar con esta gente. El tema es que los evaluadores que vienen en general a evaluarte no son actores que se les hace fácil entender una realidad como la de Argentina, ¿sí? De repente había un finlandés sentado en la mesa, son actores evaluadores técnicos que muchos vienen de Europa, de Estados Unidos, y cuando empezamos a ver las realidades de países como la Argentina, la verdad que se empieza a poner un poco complicado. Entonces, a mí me tocó explicar esta realidad en términos de proceso de inclusión, pero también me tocó explicar que trae muchos beneficios en la medida que hace un marco regulatorio que permita ir de alguna manera generando un marco de actuación uniforme para la totalidad de los actores de este nuevo sistema financiero que administra este tipo de cuentas. En el octubre 2024, perdón, fue la reunión plenaria y había de alguna manera, comentarios respecto de la posibilidad que Argentina entre en la lista gris. Por suerte no entramos. Se aprobó por unanimidad nuestro informe de evaluación final, pero el Gafi nos incluyó dentro de una categoría de las tantas que tienen ellos, que es una suerte de instancia anterior a la lista gris, que le llaman puntualmente seguimiento reforzado. ¿Qué quiere decir esto? No es que estamos totalmente liberados de seguir dando cuentas al Gafi respecto de las cuestiones que ellos nos han observado, ¿sí? Tenemos que, de hecho, ir, creo que es en febrero del 2026 o en octubre del 2025, a la plenaria a dar cuenta de cuál es nuestro estado de situación sobre algunas cuestiones centrales o sobre la evolución de algunas cuestiones centrales. Llama la atención que en el informe donde ellos publican, o en el introito donde ellos publican este informe, ellos básicamente mencionan textualmente que recomiendan mejorar la comprensión de los riesgos de lavado de activos, especial los provenientes de la corrupción, ponen acento en esta cuestión. Recomienda evaluar el impacto de servicios financieros informales, ¿sí? Y
recomienda atender a la calidad de los reportes de operaciones sospechosas, particularmente los provenientes de sectores de alto riesgo como los PCPs, los bienes raíces y las PESARs. Es decir, incorpora a los PCPs como actores de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, no es para desmerecer esta introducción, y esto es simplemente en la mención introductoria que hace el GAFI cuando expone este informe, que es un informe extremadamente largo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la próxima rendición de cuentas, llamémoslo así, que debemos hacer ante el GAFI, tenemos que atender, obviamente, estas cuestiones. En el sentido que creo que sobre esto hay que tomar nota. ¿Por qué? Porque este proceso de evaluación que duró mucho, duró más de un año, dejó de alguna manera algunas cuestiones importantes como consecuencia de haber intentado poder exponer un mejor cumplimiento ante el propio GAFI. Principalmente lo que fue la modificación de la ley, ¿sí? Y por otro lado, una cantidad de reformulación en el marco normativo de la UIF que fue realmente muy importante. Es decir, no fue gratis la evaluación del GAFI. La evaluación del GAFI deja como consecuencia un nuevo marco regulatorio y en particular para los actores incorporados como novedosos en esta nueva legislación, que son cuestiones que a nuestro juicio es importante entender, ¿sí? A ver, esta nueva legislación básicamente incorpora algunos temas centrales, no vamos a tratar todos hoy, modifica algunos tipos penales, incorpora los nuevos sujetos obligados, como hablábamos antes, los otros proveedores no financieros de crédito, los proveedores de servicios de pago de cobro, proveedores de servicios de activos virtuales, los abogados, entre otros. Crea un registro de beneficiario final que va a estar en el marco del ARCA. Adecua el régimen sancionatorio. Esto pongo énfasis en que miren esta cuestión. ¿Por qué? Porque la Unidad de Información Financiera en Argentina, además de ser un organismo de análisis / inteligencia, y un organismo que permite intercambiar información a nivel internacional y ser auxiliar de la justicia, es un organismo que tiene amplias facultades respecto de cara al sector privado o al sector regulado. ¿Por qué? Porque es el organismo que tiene la facultad primaria de regular a estos sectores obligados, de supervisarlos, en muchos casos con asistencia de otros organismos, y potencialmente de sancionarlos con, valga la redundancia, sanciones de naturaleza administrativa por el incumplimiento a sus normas. Entonces, lo que hace esta ley es modificar este régimen sancionatorio de una forma muy trascendente, a lo cual también hay que darle mucha importancia para tener en cuenta a qué uno debe atenerse potencialmente si incumple las normas que la UIF nos está implementando. Bueno, luego genera un marco regulatorio para los activos virtuales, abre el registro de revisiones externas independientes, entre otras cosas. También dejó un tendal de nuevas resoluciones de la UIF, ¿sí? Porque en el marco de todo el proceso de evaluación, la UIF actualizó todo su marco normativo, tanto en normas que son transversales a todos los sectores, en materia de revisión externa independiente, beneficiarios finales, los famosos PEPs, la adecuación de plazos para informar operaciones sospechosas, respecto a los procedimientos de supervisión, que ahora son con enfoque basado en riesgo, el procedimiento para el alta y baja de sujetos obligados, y después reformula muchas normas sectoriales. Entre ellas se destaca la reformulación de la del sector bancario y cambiario por medio de la resolución 199 que hoy vamos a ver, porque esto de alguna manera tiene que ver con los temas que estamos viendo hoy, y resaltamos también lo que es la resolución 200, que regula por primera vez a los proveedores no financieros de crédito, los PCPs, y modifica o actualiza la histórica regulación que regulaba a las emisoras de tarjetas de crédito, que era la famosa 76 del 2019, y la modifica por esta 200 del 2024. Que esta es una resolución al cual hay que darle importancia. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque trae aparejado muchas prerrogativas muy similares a las que de alguna manera deben cumplimentar los bancos. Como resumen de los temas centrales
que deben cumplir conforme a esta nueva legislación, básicamente, para que tengan una idea, son registrarse como sujeto obligado ante la UIF, designar un oficial de cumplimiento, que debe ser miembro del órgano estatutario, deber de implementar un programa integral de prevención y de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y ahora se agrega el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva, que ahora AUS se va a detener sobre esta cuestión. La obligación de reportar operaciones sospechosas, que esto es la columna vertebral de las obligaciones impuestas en esta materia. Pasan a ser sujetos de supervisión por parte de la UIF / Banco Central, porque yo les decía recién, quien tiene la facultad primaria de supervisarlos es la UIF. Lo puede hacer en colaboración con el órgano de regulación primaria, que en este caso, para las PCPs y proveedores no financieros de crédito y tarjeta de crédito, es el Banco Central. Y por otro lado, también son alcanzados por el régimen sancionador implementado por la UIF, que acá simplemente hago una mención respecto de este régimen, cómo se modificó, ¿sí? Porque acá, vuelvo a repetir, tomen nota respecto de esto, porque esto es uno de los temas más importantes, ¿sí? Acá nosotros comparamos cómo era el régimen anterior y cómo es el régimen actual, ¿sí? A ver, primero, la UIF tiene la facultad de apercibir por el incumplimiento. Antes no la tenía, ahora sí la tiene. También tiene la facultad de generar apercibimientos públicos, es decir, publicados en el boletín oficial. Antes no la tenía. La sanción quizás más importante es por el incumplimiento del deber de informar, es decir, la conducta de omisión de reportar tardíamente o reportar defectuosamente puede ser sancionada por la UIF por una sanción pecuniaria que va de 1 a 10 veces el monto de la o las operaciones que omitieron reportar. ¿Sí? Esto es una sanción muy importante que la UIF ya la tenía anteriormente. Por otro lado, quizás la modificación más relevante se da a las sanciones que la UIF puede implementar por meros incumplimientos normativos. Es decir, el día de mañana, una vez plena implementada esta normativa, viene la UIF junto con el Banco Central, hace una supervisión, levanta observaciones o incumplimientos. Históricamente la UIF te podía aplicar una sanción que no podía superar los 100.000 pesos, porque así estaba establecido, fijado en la ley anterior. Hoy la ley habla de módulos, que cada módulo tiene el valor de 40.000 pesos y la UIF los puede actualizar, y habla de entre 15 a 2.500 módulos. Esto hoy, con este valor del módulo, estamos hablando de 600.000 a 100 millones de pesos por incumplimiento. Para esto, detrás de esto hay un sector de sumarios, sumariantes que de alguna manera tienen que justificar el incumplimiento, y uno tiene el derecho de defensa en un ámbito administrativo, básicamente ante el fuero contencioso administrativo, pero la verdad que la facultad de aplicar sanciones pecuniarias de esta naturaleza es una cuestión a tener en cuenta. Por otro lado, puede inhabilitar a un director a ejercer la función de oficial de cumplimiento por hasta 5 años, y puede recomendar al organismo de contralor primario, en este caso al Banco Central, la inhabilitación de hasta 5 años para ejercer funciones como miembro del directorio estatutario de una persona determinada, y hasta puede recomendar la revocación para funcionar de la entidad sujeto obligado, ¿sí? Lo cual también son potenciales sanciones muy, pero muy importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Nada, a tomar nota de esta resolución, y a tomar nota que esta legislación no solamente modifica. A ver, esta es una legislación que se da en el marco de un entorno internacional donde tenemos un vedor casi permanente, donde ese vedor señaló la actividad particular que estamos tratando hoy, donde es una legislación que le otorga a la UIF facultades muy relevantes, y donde la UIF ha tomado la decisión, en consecuencia de todo esto, de sacar una normativa, que es la resolución 200 del 2024, que a mi juicio no sé si se condice del todo
con la realidad respecto de la heterogeneidad que tienen esta cantidad de actores que nosotros mencionábamos al inicio. Hoy estamos hablando que hay 440 proveedores de servicios no financieros de crédito. Estamos hablando de que hay 293 proveedores de servicios de pago y cobro. Acá hay realidades totalmente disímiles, totalmente heterogéneas, y esta resolución mide con una misma vara y aplica las mismas obligaciones para todos estos actores sin distinción del tipo de actividad, de la estructura que tengan. Entonces, esto es lo que genera de alguna manera un escenario muy desafiante a futuro que a nuestro juicio nos parece que hay que tomar en cuenta. Ahora nos adentramos un minuto a analizar particularmente esta resolución 200. Le dejo la palabra a Agus. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o comentario. Estamos abiertos, ¿sí? Sí, en el chat no, Zenón, tal vez alguno que tenga alguna consulta y quiera abrir su micrófono. Bueno, Me parece si que no, no. Avanzamos, ¿le parece? dale, Agus. Buenas tardes a todos. Como les comentaba Zenón, nos vamos a adentrar un poco en lo que son los lineamientos específicos de la resolución 200 del 2024 y como parte esencial previo a la implementación de un sistema de prevención es importante conocer quiénes son los sujetos obligados por la 200, ¿sí? La ley 27739, cuando modifica a la ley de lavado en su artículo 20, establece como sujetos obligados a otros proveedores no financieros de crédito, a los proveedores de servicio de pago, ¿sí? Y a las entidades financieras emisoras de tarjeta de crédito. Ahora bien, la resolución 200, ¿qué define como sujeto obligado en su artículo 2? Define, por supuesto, a los otros proveedores no financieros de crédito en los términos del concepto determinado por el Banco Central de la República Argentina, a los emisores de tarjeta de crédito, compra y prepagas, también como alcanzados por la resolución 200, y en cuanto a los PCP, comprende solamente las siguientes categorías, ¿sí? Los proveedores de servicio de pago que provean cuentas de pago, ¿sí? Los proveedores de servicio de pago que sean aceptadores, los que se dediquen a cobranzas extrabancarias, es decir, el proveedor de servicios de cobro, ¿sí? Y respecto de los PCP que intervienen en las operaciones de tarjeta de crédito y compra, aquellos que se dediquen a ser adquirientes o agregadores o a la subadquiriencia, ¿sí? ¿Qué categoría queda por fuera de la resolución 200? La categoría de PCP red de transferencias electrónicas, la categoría de ATMs, que también son clasificados como PCP por el Banco Central, y también los PCP iniciadores, ¿sí? Estos no están dentro o comprendidos dentro de los lineamientos de la resolución 200 del 2024. Una de las consultas que hemos recibido en los últimos tiempos es cómo es la registración de estos nuevos actores frente a la UIF. Recientemente hemos consultado con el regulador y tenemos cierto conocimiento de cuáles van a ser las modificaciones en el SRO respecto de el proceso de registración para estos nuevos sujetos incorporados a partir de la 200. Muchos de los PCPs que tenían o intervenían en el proceso de operaciones de tarjeta de crédito y compra ya habían sido registrados bajo la resolución 76 del 2019, bajo la categoría de operadores o emisores de tarjeta de crédito y compra ante la UIF, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las categorías que se suman a esa registración y que entiendo van a ser a la brevedad, de acuerdo a lo definido por el regulador? A la brevedad en el SRO van a aparecer 3 categorías nuevas: proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago, proveedores de servicios de cobro y otros proveedores no financieros de crédito, ¿sí? Si un PCP ya está inscrito como operador o emisor de tarjeta de crédito y compra y a su vez efectúa o tiene otro rol comprendido dentro de los lineamientos de la 200, ¿tiene que efectuar una segunda registración? Sí, efectivamente, tiene que efectuar una segunda registración. No es que la registración de operadores o emisores de tarjeta de crédito se da de baja o cae, sino que aquellos que ya fueron registrados por la 76 van a tener sumados a registración una nueva categoría frente al regulador que va a ser o proveedor de servicio de pago que ofrece cuentas de pago, o proveedor de servicio de cobro, o
proveedor no financiero de crédito en virtud de las otras actividades y roles que desarrolla, ¿sí? Esto es importante para que lo tengan en cuenta. Parte de la registración que tiene que llevar adelante el sujeto obligado implica contemplar los lineamientos de la resolución 47 del 2024. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque a partir de esta resolución, la UIS modificó los datos y requerimientos a solicitarle al sujeto obligado al momento de iniciar el proceso de registración, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta cuando la UIS notifique masivamente que el SRO ya ha sido modificado y que los nuevos sujetos obligados comprendidos en las 200 pueden proceder a registrarse o por primera vez o en una segunda categoría como sujetos obligados, ¿sí? Eso para que lo tengan en consideración. Otra consideración previa antes de entrar a lo que es la estructura de la normativa tiene que ver con quiénes son clientes y para quiénes son clientes, de acuerdo a la resolución 200, los diferentes, en virtud de los diferentes roles que ejecutan los proveedores de servicio de pago o los otros proveedores no financieros de crédito o los emisores de tarjeta de crédito y prepaga. ¿Por qué creemos necesario establecer esto? Porque la definición contemplada en el artículo 2 de resolución 200 del 2024 contempla varios conceptos dentro de la definición de clientes en virtud del rol, ¿sí?, del sujeto obligado alcanzado por dicha normativa. En primer lugar, para los emisores de tarjeta de crédito, compra o prepagas, el cliente es el titular de la tarjeta, ¿sí? Ese es el cliente. En virtud de ese cliente, establezco el programa de prevención. Para aquellos que intervengan, ¿sí?, que sean PCP y intervengan en todo el proceso de operaciones con tarjetas, ¿sí?, es decir, el PCP aceptador, el PCP adquiriente, el PCP agregador o su adquiriente, el cliente es el comercio adherido, ¿sí? Y el sistema de prevención, sobre todo el pilar de debida diligencia y de monitoreo de operaciones, tiene que estar establecido en virtud de ese cliente, es decir, de comercio adherido. Para los PCP que proveen cuenta de pago, el cliente está determinado en la resolución 200 como el titular de la cuenta, ¿sí? Para los PCP que efectúen cobranzas extrabancarias, aquellos que son recaudadores, ¿sí?, o PCP de cobro, los clientes van a ser las personas humanas o personas jurídicas por cuenta y orden de quienes se realizan las cobranzas, ¿sí? Ese es el cliente en virtud del cual se tiene que establecer para un PCP de cobro el pilar de debida diligencia y el pilar de monitoreo de operaciones. Y para los otros proveedores no financieros de crédito, el cliente es el tomador, ¿sí?, de ese crédito, el tomador de la financiación, ¿sí? ¿Por qué creemos importante establecer esto? Porque la 200, en primer lugar, establece un concepto genérico de cliente, que es toda persona humana, jurídica o cualquier otra estructura con la cual se establece una relación comercial de manera ocasional o permanente, ¿sí? Pero además de esa definición genérica, la norma establece que los procesos de debida diligencia, los datos e información, el mecanismo de asignación de riesgo, el monitoreo de las operaciones, que es lo que vamos a ver ahora, esté orientado o enfocado a la definición específica de cliente en virtud del rol que PCP desarrolla, o que el otro proveedor no financiero de crédito desarrolla, o en virtud del emisor de tarjeta de crédito, compra y prepaga. Por eso es tan importante tener en claro, antes de definir los procesos de debida diligencia y de monitoreo de operaciones, quién es mi cliente, ¿sí? ¿Cuáles son los pilares que establece la normativa? Los pilares que establece la normativa son 4. ¿Se diferencian de otras normativas que emitió la UIF en los últimos años con enfoque basado en riesgo? No. Toda la regulación con enfoque basado en riesgo comprende 4 pilares para el organismo de contralor, ¿sí? El principal pilar está dado por el pilar 1, que es el gestor de riesgos, el 2, que habla de las características de la estructura de control, el 3 y el 4, que son sensibles en todo programa de prevención y que están orientados al conocimiento del cliente y al monitoreo de las operaciones de dicho cliente. Es decir, que tomando la resolución 200 del 2024 o cualquier otra resolución con enfoque basado en riesgo emitida para otros sectores por la UIF en los últimos años, ustedes van a encontrar la misma estructura, ¿sí? Es una estructura con enfoque basado en riesgo donde hay un pilar esencial que refiere a la gestión de ese riesgo, donde hay un pilar que hace referencia al desarrollo de la estructura de control y donde hay 2 pilares esenciales que hacen, ¿sí?,
al conocimiento y al monitoreo de las operaciones del cliente. ¿Por qué es importante tener en cuenta la estructura? Porque de esta manera se tiene que estructurar el sistema de prevención de cada uno de los sujetos obligados comprendidos en la resolución 200. Si vamos específicamente al pilar de riesgos, la primera obligación, la obligación esencial que está contemplada en ese pilar, es el desarrollo de una metodología de autoevaluación de riesgos. ¿Qué implica esto? Implica definir el perfil de riesgo o entidad, ¿sí?, que tiene el sujeto obligado, que percibe como su perfil de riesgo y que deberá informar al organismo de contralor. Antes de continuar, hay una consulta en el chat que creo que es importante responder. Cecilia consulta si en el caso de ser un PCP agregador y no corresponder la categoría anterior de emisor de tarjeta de crédito compra o prepaga, si no corresponde dar de baja esta última categoría. Es importante comprender que la única categoría vigente por la resolución 76 era la de operadores de tarjeta de crédito compra, y cuando la definición habla de operadores comprende emisores, adquirientes y agregadores, ¿sí? Por ende, si el PCP agregador no era un emisor, pero es un agregador en su función o un adquiriente, está bien categorizado ante la UIF, ¿sí? Es decir, que la categoría de la 76 comprendría 3 roles, ¿sí?, que puede ejercer un PCP o una entidad financiera en el caso de emisor, ¿sí? Y además de eso, no existe una categoría nueva para los PCPs que intervienen en operaciones de tarjeta de crédito y compra, es decir, no hay una categoría nueva para agregadores o adquirientes. Entonces, continuaría vigente la categorización de la 76, comprendiendo dentro del concepto de operadores a estos 3 roles: emisor, adquiriente y agregador, ¿sí? Creo que con eso quedó subsanada la consulta, ¿verdad? Volviendo a lo que es el pilar 1 de riesgos y la importancia de la primera obligación que tiene el sujeto obligado respecto de su programa de prevención, que es el desarrollo de una metodología de autoevaluación de riesgos. ¿Qué implica esto? Desarrollar un perfil de riesgo. Evaluar como mínimo 4 factores que son esenciales para no solamente el regulador, sino para todo sistema de prevención: su cartera de cliente, los productos y servicios que ofrece, la zona geográfica donde opera y donde van a operar sus clientes, ¿sí?, y los canales de distribución, tanto el de vinculación como el de operación por parte de su cartera de clientes. Es decir que cualquiera de los PCP, los otros proveedores financieros de crédito o los emisores de tarjeta de crédito o prepago de compra deberán evaluar, en virtud de estos 4 factores: cartera de clientes, productos y servicios, zona geográfica o canal de distribución, el riesgo institucional de dicho sujeto obligado, ¿sí? ¿Cuán expuestos están al riesgo de lavado de activos, al riesgo del financiamiento del terrorismo y, por supuesto, con la modificación de la ley 27739, al riesgo de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva? ¿Hay un modelo de desarrollo de metodología de autoevaluación? No, hay pautas, sí, y recomendaciones establecidas, no solamente en la propia resolución 200, sino también a través de diferentes feedbacks que ha dado el regulador en los últimos años sobre cuáles son los elementos esenciales de un proceso de autoevaluación. En primer lugar, no solamente evaluar estos 4 factores mínimos, que se consideran factores cuantitativos, sino también agregar o incorporar aquellos factores que el sujeto obligado considere necesarios evaluar en virtud de la característica y naturaleza de la actividad que desarrolla. Medir esos factores en virtud del riesgo inherente, es decir, del riesgo previo a la implementación de cualquier control preventivo que implemente dentro de su sistema de prevención del lavado, ¿sí? Es decir, establecer en primer lugar el riesgo inherente, en segundo lugar, el grado de efectividad del control que yo implementé en virtud de ese riesgo inherente dentro de los procedimientos y controles que me exige la normativa para mi sistema de prevención, y por último, siempre evaluar el riesgo inherente ponderado con el grado de efectividad del control para determinar cuál es el riesgo que subsiste para la entidad. Porque en materia de prevención del lavado, del financiamiento del terrorismo o del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el riesgo nunca es cero. Es bajo, pero nunca cero. Siempre hay, aunque sea una mínima exposición, por eso es tan importante evaluar el perfil institucional que tenga el sujeto obligado en virtud de la madurez de su sistema de prevención, de los controles que ha implementado y de la capacidad de evaluar el riesgo inherente previo a la implementación de esos controles y de la dinámica
que el negocio mismo, ¿sí? en este tipo de actividades puede generar frente a un incremento o disminución del riesgo, ¿sí? La dinámica y la cantidad de roles que puede ejercer un PCP puede producir que en determinado momento ese riesgo se eleve o disminuya. Por eso la evaluación no solamente es al inicio de la actividad de un sujeto obligado comprendido en la 200, sino que también este ejercicio tiene que hacer de forma periódica. En el caso de ustedes, el primer ejercicio a presentar para el regulador es en el 2026 sobre el periodo 2025. Respondiendo a la consulta de Mau, sí, los clientes de tu cliente, cuando hablamos de clientes que manejan fondos de terceros, y lo vamos a ver ahora en detalle en el pilar de debida diligencia, siempre cualquier cliente que maneje fondos de terceros es un riesgo para el sujeto obligado. Incrementa la exposición, ¿sí?, al riesgo. No por eso uno tiene que coartar la relación comercial con esos clientes, sino que tiene que reforzar los controles, ¿sí?, no solo al momento de conocer a ese cliente que maneja fondos de terceros, sino de conocer si ese cliente ejerce algún control preventivo o tiene una estructura de control sobre su cartera de clientes, dado el riesgo de la actividad que desarrolla, ¿sí? Y no solamente se trata de conocerlo, sino también de monitorear las operaciones que ese cliente realiza y monitorear las operaciones que sus clientes realizan a partir de lo que se conoce como debida diligencia del cliente de mi cliente, ¿sí? ¿Qué implica, para ir finalizando con el pilar 1, qué implica desarrollar una metodología de autoevaluación? No solamente evaluar estos 4 factores mínimos, establecer un riesgo inherente, evaluar el grado de efectividad, determinar cuál es el riesgo residual para definir un riesgo final de perfil institucional y remitirlo a la unidad de información financiera, sino que también implica que todo ese proceso esté contemplado en un informe técnico que deberá desarrollar el oficial de cumplimiento y deberá ser aprobado por el órgano de administración máximo de la entidad, es decir, el directorio. Es decir, el oficial de cumplimiento desarrolla esta metodología, concluye el riesgo, sí, de la entidad y da conocimiento del mismo al directorio para su aprobación. Además del informe técnico, en virtud de esos resultados y en virtud del apetito de riesgo del sujeto obligado, la resolución les obliga a establecer y desarrollar una declaración de tolerancia. ¿Qué es la declaración de tolerancia? La manifestación del apetito de riesgo del sujeto obligado. ¿Qué riesgo acepta? ¿Sobre qué riesgo implementaría medidas mitigantes? ¿Sí? ¿Y qué hacer frente a un incumplimiento de esa manifestación de tolerancia al riesgo que ha establecido? ¿Sí? Y por supuesto que frente a riesgos residuales medios o altos, es decir, frente a una efectividad baja o media, se requiere, la norma lo requiere, planes de acción o de mitigación a efecto de subsanar o fortalecer su sistema de prevención. Eso respecto del primer pilar, ¿sí? Es la base, ¿sí?, del enfoque basado en riesgo, es una obligación que periódicamente van a tener que presentar al regulador, es un documento que sirve de insumo en el cronograma de supervisión, no solamente de la UIF, sino también del Banco Central, en su deber de colaboración en los procesos de supervisión, y es un insumo también no solamente para las auditorías internas, sino también para el revisor externo independiente al momento de evaluar la calidad y la efectividad del sistema de prevención. El pilar 2, como dijimos, está enfocado. Antes de ir al pilar 2, es importante contestar la pregunta que acaban de hacer en el chat. Para los que se inscribieron durante el 2024, previo al durante el 2024, durante el 2023, a partir de la resolución 76 del 2019, es decir, los que se inscribieron del 2019 en adelante, previo a la emisión de la resolución 200, es necesario o están obligados a presentar en este abril la metodología de autoevaluación. La UIF ha determinado, y también lo dice la resolución 200, que aquellos que ya están inscritos previamente por la resolución 76 deben seguir el cronograma previamente establecido y de forma posterior alinearse al cronograma contemplado en la 200. ¿Qué quiere decir con esto? Que si de acuerdo a su cronograma de evaluación y proceso de autoevaluación, la próxima presentación es abril del 2025, ya son un sujeto inscrito ante la UIF por la resolución 76 como operadores de tarjeta de crédito y compra, ya sea porque sea un emisor, un PCP adquiriente o un PCP agregador, y tienen que presentar la autoevaluación en el 2025, efectivamente tienen que continuar con esa obligación y presentarla en abril de este año, ¿sí?
y en el próximo periodo ya alinearse a los plazos de la resolución 200. Esto siempre y cuando ya sean un sujeto obligado registrado y ya hayan previamente, ¿sí?, empezado con el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la resolución 76, ¿sí? Yendo a lo que es el pilar 2 de cumplimiento, es el pilar donde se establece cuáles son las pautas para desarrollar una estructura de control. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la resolución 200, en todo el pilar de cumplimiento, ustedes van a encontrar, ¿sí?, en primer lugar, las obligaciones y responsabilidades del órgano máximo de administración, es decir, el directorio. En segundo lugar, la obligación de designar un oficial de cumplimiento titular y suplente que tiene que ser parte de ese directorio, como les explicaba Zenón. Las obligaciones que tiene ese oficial de cumplimiento, ¿sí?, y también del área que le va a dar soporte al oficial de cumplimiento. Es decir, que lo primero que está delimitado en el pilar 2 es cuáles son las funciones y responsabilidades de la estructura de control y de gobierno corporativo en materia de prevención, ¿sí? Cuáles son las responsabilidades del directorio, cuáles son las responsabilidades del oficial de cumplimiento y cuáles son sus obligaciones en cuanto a cada elemento que deberán desarrollar e implementar del sistema de prevención. ¿Cuál es el primer elemento, además de la designación del oficial de cumplimiento? Es el desarrollo de las políticas y procedimientos en materia de prevención. ¿Y qué tienen que tener en cuenta estas políticas y procedimientos? Lo vamos a ver en mayor detalle en el pilar 3 y en el pilar 4, pero no solamente tienen que tener en cuenta cuestiones cuantitativas que hacen al conocimiento y la identificación del cliente o al monitoreo de sus operaciones o incluso la evaluación y tratamiento de cualquier inusualidad detectada para entender si son pasibles o no de reporte, sino que las políticas y procedimientos también tienen que considerar el enfoque basado en riesgo del pilar 1, es decir, la metodología de desarrollo a los efectos de establecer un perfil de riesgo institucional, y también tiene que contemplar todo lo que es la estructuración del sistema de control de la entidad, el programa de capacitación, ¿sí? Todo lo que hace a la política de conservación de la documentación, así como también todo lo que hace a la evaluación del sistema de prevención. Es decir, que la política y el procedimiento no solamente refiere a la cartera de clientes y a las obligaciones respecto de esa cartera de clientes, sino a las obligaciones propias del mantenimiento de la estructura del control a los efectos de fortalecer continuo y periódicamente la misma. Creo que ¿alguien levantó la mano? ¿Puede ser? Sí, yo, perdón. Cecilia es mi nombre. Cecilia, ¿cómo estás? Quería hacer una consulta ahí que a mí me genera dudas respecto a, viste que ahí nombramos que hay que hacer la estructura, digamos, de control y gobierno corporativo. Tenemos que identificar responsabilidades del director y del oficial de cumplimiento. Cuando nosotros nos inscribimos como sujeto obligado, te obliga, digamos, o sea, uno de los requisitos es que el oficial de cumplimiento forme parte del directorio. Sí. ¿Cómo, o sea, cómo se materializa, digamos, eso? O el director, que ya es director, lo inscribimos como oficial de cumplimiento, o el oficial de cumplimiento tiene que pasar a formar parte del directorio. Eso queda a criterio de la entidad. En general es un miembro del directorio ya establecido, ¿sí? Por lo menos, a ver, esta obligación no solamente es una obligación para los sujetos alcanzados por la resolución 200, ¿sí?, sino que es una obligación establecida ya en la propia ley de lavado para todos los sujetos obligados. El oficial de cumplimiento titular y el oficial de cumplimiento suplente tienen que ser miembros del directorio. Ahora, si ya eran miembros existentes previo a su designación, o si se los designó y de forma posterior o inmediata se los determinó como oficiales de cumplimiento, queda a criterio del propio directorio, ¿sí? Lo importante es que formen parte del directorio al momento de su designación, ¿sí? La verdad Sí, que pero en ese caso no sería... perdón, Sí, perdón, en la práctica muchas veces ocurre que ningún director quiere ser oficial de cumplimiento. Esta es la realidad objetiva. Y a veces contrata a algún director específico como director estatutario para ser nombrado oficial de cumplimiento. Exacto. Claro, bueno, porque también pasaría a la inversa, digamos, un oficial de cumplimiento tampoco quiere tener la responsabilidad de un directorio. Bueno, Es está que bien, pero... en A ver, nuestro país no podría ser oficial de cumplimiento si no fuera director. En otros países, en otras jurisdicciones, sí,
el oficial de cumplimiento puede no ser parte del directorio. Ahora, en nuestro país, para ser oficial de cumplimiento, sí o sí tiene que ser miembro del directorio. Entonces, por eso hablamos de que se da la otra pauta y no la de que un oficial de cumplimiento no quiere ser parte del directorio, sino que un directorio no quiera ser parte de la responsabilidad que implica el sistema de prevención. El oportuno fundamento de esto fue intentar jerarquizar las cuestiones de compliance en materia de PLA dentro de los sujetos obligados, sobre todo en aquel momento las entidades financieras, ¿sí? A los efectos que el tema de alguna manera sea abordado por el directorio, producto de que no solamente el oficial de cumplimiento tiene responsabilidades como director estatutario, sino que también en la normativa, si vos ves, hay un montón de pautas, te diría de casi todas las relevantes, que exigen que sean aprobadas por el propio directorio y muchas otras por el oficial de cumplimiento. No es solamente que jerarquizás el tema por el hecho de que para ser oficial de cumplimiento tenés que tener la condición de ser directorio estatutario, sino que también la norma es explícita respecto de todas las cuestiones que el directorio debe abordar y aprobar. Entonces, es un poco para jerarquizar la cuestión y para que el directorio no pueda apartarse de la responsabilidad de la aprobación de toda la estructura de Contralor que te termina exigiendo la norma, ¿sí? Sobre todo porque ante cualquier incumplimiento, ya sea del deber de informar o normativo, como les comentaba Zenón anteriormente, son responsables cada miembro del directorio, además de la entidad como sujeto obligado. Entonces, si son responsables, la normativa exige que tomen conocimiento y aprueben cada elemento de ese sistema de prevención, porque como dice Zenón, no pueden alegar después de conocimiento, ¿sí?, frente a cualquier incumplimiento. Y respondiendo a la consulta de Andrés, sí, tanto el oficial de cumplimiento titular como suplente tienen que ser miembros del directorio. Otra de las cuestiones claves del Pilar 2, sí, tiene que ver con la evaluación del sistema de prevención. Es decir, no solamente se establece la estructura, se formalizan las políticas y los controles, sino que también se tiene que definir cuál va a ser la metodología de evaluación. Y la norma exige dos. Uno, la auditoría interna, y en segundo lugar, ¿sí?, el proceso de revisión de la calidad y la efectividad del sistema de prevención en manos de un revisor externo independiente, ¿sí? Para aquellos sujetos que no han sido ya inscritos ante la UIF bajo la resolución 76, la primera presentación del informe del revisor externo independiente será en agosto del 2026 sobre el periodo 2025, ¿sí? Algo a considerar que es algo novedoso que se incorporó con la resolución 200 es la ampliación de los acuerdos de reciprocidad. ¿Qué son los acuerdos de reciprocidad? Los acuerdos de reciprocidad aparecieron con la normativa con enfoque basado en riesgo y contemplaban para aquellos grupos económicos que eran sujetos obligados la posibilidad de intercambiar información sobre el legajo del cliente y evitar la duplicidad al momento de requerir la información a dicho cliente si compartía uno, sí, el mismo grupo económico. Pero siempre estaba delimitado a solamente compartir información contemplada en el legajo, es decir, los datos y documentación requeridos para el conocimiento. No se podía compartir ni nivel de riesgo, ni perfil transaccional, ni análisis, y mucho menos compartir si ese cliente había sido reportado dentro del mismo grupo económico sujeto obligado. A partir de la resolución 200 y de la resolución 199, se incorpora una amplitud a ese acuerdo de reciprocidad y ahora, en principio, los PCP y las entidades financieras, si formaran parte de un mismo grupo económico, podrían intercambiar no solamente la información del legajo del cliente, sino también su nivel de riesgo, ¿sí?, los análisis de las operatorias, es decir, el análisis de una alerta, por ejemplo, e informar entre los mismos sujetos si ese cliente fue objeto de un reporte de operación sospechosa. Es decir, se amplía la capacidad de los acuerdos de reciprocidad. Esto es importantísimo porque permite, sí, efectivizar los sistemas de prevención cuando estamos frente a un grupo económico, en principio, repito, donde exista un PCP y una entidad financiera o otro proveedor no financiero de crédito o un emisor de tarjeta de crédito y compra
que son los alcanzados por la resolución 200 y la resolución 199 del 2024. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del pilar 3? Los elementos del pilar 3 tienen que ver con la identificación y verificación del cliente, ¿sí? No solamente le pido los datos mínimos para saber quién es el cliente, sino que tendré que elevar la debida diligencia, es decir, el conocimiento del mismo, en virtud del nivel de riesgo que le determino. ¿Cómo le determino un nivel de riesgo al cliente? Estableciendo un mecanismo de segmentación de riesgo conocido como matriz riesgo-cliente, ¿sí? ¿Qué es una matriz de riesgo cliente? Es una parametría de factores cuantitativos y cualitativos que hacen a los datos que le requiero al cliente. Cuando hablo de datos cualitativos, hablo de el tipo de cliente que es, la actividad económica que desarrolla, los servicios y productos que va a contratar, el canal de distribución por el cual se va a vincular y va a operar. Y cuando hablo de factores cuantitativos, hablo de la trazabilidad del cliente, es decir, su perfil transaccional o el volumen, sí, o su conducta operacional dentro de la entidad. La evaluación de esos factores va a determinar el nivel de riesgo del cliente al inicio y durante la relación comercial. Y en virtud de ese nivel de riesgo, se implementan, sí, los procesos de debida diligencia y será en menor o mayor grado la cantidad de datos y documentación que le voy a pedir, entendiendo que la mínima debida diligencia es la debida diligencia simplificada, donde solamente se le piden los datos identificatorios básicos, y la máxima es la debida diligencia reforzada, donde no solamente le pido los datos que hacen a su identificación y conocimiento, sino también lo que hace a su capacidad patrimonial, financiera, económica e impositiva. Dentro de esta normativa también están los lineamientos para lo que son las aceptaciones de clientes no presenciales, es decir, los otros proveedores no financieros de crédito, los PCP y los emisores de tarjeta de crédito, compra o prepaga, favorecen, ¿sí?, la vinculación y la operación del cliente no presencial, es decir, a través de, en muchos casos, la vinculación a través del onboarding digital. La normativa establece un artículo específico sobre qué lineamientos tener en cuenta al momento de establecer controles dentro del propio onboarding digital, ¿sí? Dentro del pilar de debida diligencia también está el tratamiento que se le debe dar a las personas expuestas políticamente, ¿sí? Y por supuesto también el tratamiento que se le debe dar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas. Para estas dos cuestiones específicas, la norma refiere a dos resoluciones que son transversales a todos los sujetos obligados. En el caso de los PEP, la resolución 35 del 2023 y modificatorias, y en el caso de los beneficiarios finales, la resolución 112 del 2021. Además, y como haciendo referencia a la consulta anterior, dentro del pilar 3 está el concepto de debida diligencia del cliente emitiente, es decir, no solamente conocer a mi cliente, sino que cuando se trata de clientes que manejen fondos de terceros, tener un conocimiento de los controles que ese cliente ejerce sobre su propia cartera, tener un conocimiento de quién es, de cómo está compuesta dicha cartera y de los controles que se hacen respecto del monitoreo. Cuando hablamos del alcance de la debida diligencia del cliente de mi cliente, los reguladores, no solamente la UIF, sino también específicamente el Banco Central, siempre tratan o han tratado en su momento y previo a todas las modificaciones de la ley de lavado de ejercer una supervisión indirecta. Entonces, incluso dentro de esta debida diligencia del cliente de mi cliente, podría presentarse la posibilidad que ustedes como dueños de ese cliente solicitaran incluso el monitoreo de las operaciones del cliente de su propio cliente, ¿sí? Y por supuesto que esta debida diligencia no solamente se tiene que hacer al inicio de la relación comercial, sino que durante toda la relación comercial, es decir, que tiene que actualizarse en virtud también del nivel de riesgo del cliente, su conocimiento para poder monitorearlo adecuada y efectivamente. ¿Cuáles son los pilares, cuáles son los elementos del pilar 4, es decir, del pilar de monitoreo? Los elementos del pilar 4 tienen que ver, en primer lugar, con definir un perfil transaccional. ¿Cómo se define un perfil transaccional? Teniendo en consideración dos aspectos. En primer lugar, la capacidad patrimonial, financiera, económica e impositiva que tiene ese cliente, y eso solamente se puede obtener a partir de la documentación que asiente que el cliente aporte, y por el otro lado, evaluando la trazabilidad real del cliente con el sujeto obligado, es decir, cuánto opera, cómo opera, cuándo opera, ¿sí? Y cuando tenemos esos dos elementos, se ponderan a los efectos de determinar un perfil transaccional. ¿Y por qué es tan importante el perfil transaccional? Porque es la base de la alerta por excelencia en un sistema de monitoreo, que se conoce como excede perfil. Cuando un cliente
ha dejado de operar bajo la habitualidad de su perfil transaccional, es cuando se detecta, ¿sí?, una inusualidad. Y es la inusualidad la que debe ser tratada y analizada para determinar si es factible o no de reporte. Además, se establece la necesidad de definir un sistema de monitoreo automático con reglas que deberán ser parametrizadas, no solamente teniendo en cuenta la naturaleza y actividad del sujeto obligado, sino también teniendo en consideración los supuestos que contempla la propia resolución 200 sobre aquellas circunstancias que pueden generar inusualidad, dentro de las cuales están, por ejemplo, las operaciones con clientes que manejan fondos de terceros. Además, el pilar 4 pide un control sobre las transferencias electrónicas para los PCP que proveen cuentas de pago, es decir, les van a pedir, como les piden a las entidades financieras, que tengan en consideración ciertos datos respecto de las transferencias a los efectos de no solamente su control, sino también la identificación de ordenante y beneficiario de la misma. Además, también exige un control sobre los depósitos y extracciones de efectivos para lo que son los PCP de cobro o de cobranza extrabancaria, y esto también tiene que ver con controles que les han exigido las entidades financieras sobre uno de los elementos que se considera de mayor riesgo, que es el efectivo, ¿sí?, como parte o maniobra de posibles inusualidades en materia de prevención del lavado. Por supuesto que todos estos controles tienen como finalidad determinar si estamos frente a una operación inusual, factible de reporte o no. Por ende, parte de las obligaciones del pilar 4 tienen que ver con generar y determinar un proceso para el reporte de operación sospechosa, cuya definición final tiene que estar en manos del oficial de cumplimiento. Y por último, parte de lo que es el pilar 4 tiene que ver con los regímenes informativos, ¿sí? Existen dos tipos de regímenes informativos. Los regímenes informativos sistemáticos mensuales, es decir, aquellos que se tienen que cumplir de forma mensual por parte del sujeto obligado, y existe también un régimen informativo que es anual, que tiene que ver o está enfocado a información propia del sujeto obligado, su cartera de cliente, los productos y servicios que brinda, ¿sí?, la zona geográfica donde opera y los canales de distribución que tiene. Esto es anual, y en el caso de la resolución 200, los regímenes sistemáticos mensuales comienzan a ser exigibles a partir de mayo y el anual a partir de enero a marzo del 2026. Ahora bien, para ir finalizando, una de las principales modificaciones de la resolución 199, que modifica la resolución 14 del 2023, que es la de entidades financieras, es decir, las entidades bancarias y cambiarias, tiene que ver no solamente con la incorporación de la tipificación del delito de proliferación de armas de destrucción masiva, sino también con lo que mencionamos en el pilar 2, la ampliación de los acuerdos de reciprocidad, ¿sí? ¿Por qué? Para que si existen un grupo económico, un PCP y una entidad financiera, puedan compartir ampliamente no solamente la información del cliente, sino también el análisis de inusualidades que pueda generar e incluso informar entre los sujetos obligados del mismo grupo económico si ese cliente ha sido reportado, ¿sí? Para finalizar, porque creo que ya estamos un poco sobre el tiempo, comentar un poco sobre el cronograma y los principales desafíos, ¿sí?, que contempla la resolución 200. Para todo lo que son las obligaciones del pilar 2 de cumplimiento, el pilar 3 de debida diligencia y el pilar 4 de monitoreo, análisis y reporte, el plazo de adecuación o de implementación o de desarrollo es a mayo del 2025. Es decir, los sujetos obligados, a partir del momento que se registren, si no están registrados por la categorización de la 76 del 2019 ante la UIF, tienen hasta mayo del 2025 para desarrollar todos los lineamientos del pilar 2, los lineamientos del pilar 3 y los lineamientos del pilar 4, ¿sí? Los lineamientos del pilar 1, respecto de los que hacen a la autoevaluación, si no han sido un PCP registrado previamente por la resolución 76 del 2019, tendrán que desarrollar su primer informe técnico de autoevaluación en abril del 2026 sobre el periodo 2025. La autoevaluación es anual, ¿sí? Es decir, que la primera presentación es a partir del 2026 y a partir de ese año de forma periódica, es decir, anual, presentarán y actualizarán su perfil de riesgo ante el organismo de Contralor UIF y también lo deberán enviar al Banco Central de la República Argentina. El segundo pilar, que contempla la revisión externa independiente, es decir, la verificación de la efectividad y la calidad del sistema de prevención, exige
para aquellos sujetos obligados contemplados en la 200 que no han sido previamente registrados bajo la resolución 76, que el primer informe del revisor externo independiente sea a agosto del 2026 sobre el periodo 2025. Tengan en consideración que la revisión externa independiente no va a ser anual, sino que es bienal, ¿sí? La autoevaluación es anual y la revisión externa independiente bienal, entonces la deberán presentar a partir de agosto del 2026 cada 2 años, ¿sí? Y respecto de los regímenes informativos, se presentan 3 regímenes informativos en la resolución 200. 2 son sistemáticos mensuales y 1 es anual. El anual es para todos los sujetos contemplados en la resolución 200. Otros proveedores financieros de crédito, PCP y PCP de cobro, y emisores de tarjetas de crédito, compra y prepaga. Se conoce como el RCA, el reporte sistemático anual. La primera presentación para todos los sujetos es en enero a marzo del 2026. ¿Por qué digo enero a marzo? Porque el plazo empieza el 2 de enero y finaliza el 15 de marzo para su presentación. Y repito, la primera presentación para aquellos sujetos no registrados por la 76 es a partir del 2026. Los regímenes sistemáticos mensuales son 2. Reporte mensual de tarjeta de crédito, ¿sí? Y abarcan a 2 tipos de sujetos obligados contemplados por la resolución 200. Por un lado, el PCP agregador y su adquiriente, y por el otro lado, el emisor de tarjetas de crédito, ¿sí? Es decir que si sos un emisor o sos un PCP agregador o su adquiriente, deberás reportar determinados datos que tienen que ver con los consumos y están ligados a un umbral de forma mensual, de 1 a 15 de cada mes, a partir del mayo del 2025. El otro régimen sistemático mensual tiene que ver con el reporte de transacciones en efectivo, se conoce como RT, y está ligado a los PCP de cobro, ¿sí? Y a los PCP que ofrecen cuentas de pago. Tiene que ver solamente con las transacciones en efectivo, ¿sí? Y también está vinculado a un determinado umbral que está determinado por una cantidad de salarios mínimos vitales y móviles, y también tiene que ser reportado del 1 al 15 de cada mes a partir del mayo de 2025, ¿sí? Creo que con esto finalizamos. Creo que hay una consulta que es: ¿qué sucede si no llegan a cumplir con los 3 pilares a mayo de 2025? A ver, la normativa establece un plazo razonable de adecuación. Siempre sucede que hay cuestiones relacionadas con sistemas o relacionadas con la aplicación de determinados procesos de debida diligencia que tienen también que ver con sistemas como puede ser el onboarding o incluso el monitoreo, la parametrización de la matriz y demás, que pueden llegar a demorar más del plazo establecido por la norma. Lo importante es que antes de mayo del 2025, los sujetos obligados por la resolución 200, que antes no hayan estado ya registrados por la UIF, inicien sí, el proceso de implementación de la resolución 200. El regulador siempre ha sido razonable respecto de los tiempos que a veces implican la implementación de ciertos controles o mecanismos, sobre todo aquellos relacionados con infraestructuras tecnológicas que tienen que adecuarse a los sistemas ya desarrollados por la entidad, ¿sí? Por ende, lo más importante respecto de este plazo es haber iniciado ya la implementación y tener en marcha el proceso de la aplicación de las obligaciones tanto del pilar 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Cuándo se sabrá que estará habilitado el SRO para la inscripción como sujetos obligados de los PCP? La UIF ha comentado a varias consultas de otros sujetos obligados formales que será a la brevedad y que pondrán notificación de todos los sujetos obligados que el SRO ha sido modificado y se encuentra habilitada la inscripción para las nuevas categorías de sujetos obligados, en específico las de PCP, otros proveedores financieros de crédito y emisores. Respecto a si existe un importe mínimo para el reporte mensual de RT, sí, tanto para el PCP de cobro como para los PCP que proveen cuentas de pago, hay un umbral que está vinculado a una cantidad de salarios mínimos vitales y móviles. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta, está en el artículo 38 de la resolución 200, son 2 umbrales distintos, ¿sí? Pero sí, hay un umbral mínimo por el cual, mejor dicho, por encima del cual se deberá empezar a reportar, ¿sí? Si la sociedad se dio de baja en algún momento porque dejó de operar en el proceso de tarjeta de crédito y compra
en el proceso de tarjetas de crédito y compra, pero es un PCP por otros roles y ahora se encuentra alcanzado, sí, deberá comenzar el nuevo proceso de inscripción y alinearse a los plazos establecidos en la resolución 200. Sí. Respecto al informe de autoevaluación y la declaración de tolerancia, si no ha sido una entidad registrada por la resolución 76, el primer proceso de autoevaluación es en el 2026, es decir, la primera presentación es en el 2026. Ahora, si es un PCP que se registró por la 76 porque es uno de los actores que forman parte del proceso de operaciones de tarjeta de crédito y compra, el proceso entonces sí va a ser, la presentación sí va a ser en el 2025, ¿sí? Ahora, si es un PCP que provee cuentas de pago, por ejemplo, no interviene en un proceso de operaciones de tarjeta de crédito y compra y su registración es a partir de la resolución 200, la primera presentación es en el 2026, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Pareciera que no, ¿no? Hay una más, ¿no? Sí, sí, el informe técnico, el pilar 1 contempla la posibilidad que un sujeto obligado tenga, Emilio, dejemos de compartir. El informe técnico, perdón, el pilar 1 contempla la posibilidad que un sujeto obligado tenga más de un rol, ¿sí? En estos casos puede optar por un proceso de autoevaluación que contempla la evaluación de todos sus roles. Es importante aclarar que más allá de los PCP que se inscriban ahora, siempre que los PCP o los otros proveedores financieros de crédito o los emisores de tarjeta de crédito y compra, siempre que un sujeto obligado se inscribe por primera vez, ya sea que esté comprendido en la resolución 200 o cualquiera de las otras resoluciones con enfoque basado en riesgo, previo al inicio de sus actividades, también se le exige un proceso de autoevaluación, es decir, una evaluación de riesgo inicial, ¿sí?, que contemple también la valoración de los 4 factores mínimos: clientes, productos y servicios, zona geográfica, ¿sí?, y canal de distribución. Hay una respecto a PESAP. Sí. Para los PESAP a partir del 2025, ¿sí? Porque su resolución salió mucho antes que la resolución para PCP, otros proveedores financieros de crédito y los emisores de tarjeta. La resolución para los PESAP, que es la 49, salió inmediatamente después de la modificación de la ley de lavado y ya establecía dentro de sus obligaciones que la primera presentación del proceso de autoevaluación, así también como la del revisor externo independiente, era el año 2025, ¿sí? Sí, existe un correo, la otra pregunta que hay, existe un correo donde remitir la autoevaluación, ¿sí? Hay 2 correos, uno es sujetos obligados, ¿sí? Y el otro es uno específico para informes, no lo recuerdo ahora, que es, entiendo yo, informes @wif, pero se lo podemos proporcionar, ¿sí? Hay 2 correos específicos para remitir la autoevaluación. Uno es el común a todas las consultas, que es el de sujetos obligados, y hay uno específico que entiendo, que, si no recuerdo mal, la denominación es informes @wif, pero se los pasamos con exactitud, ¿sí?, a la Cámara para que lo tengan. Exactamente, informes técnicos @wif.org.ar. Bueno, si no hay más consultas, simplemente a ver, palabras para cerrar. Creo que es importante tener en cuenta que esta nueva normativa, la 200 en particular, se da en un marco, reitero, muy desafiante, no solamente respecto de lo que es el entorno del mercado en sí mismo y la tendencia que tenemos, sino también las exigencias que tenemos que cumplir ante los organismos internacionales, en particular el Gafi. Y la verdad que la resolución 200, como ustedes habrán visto, conforme a todo lo que les planteó Agus y todas las obligaciones que hay, realmente es una resolución muy pesada, ¿sí? Eh, no es el cumplimiento de meras cuestiones de orden formal, ¿sí?
Entonces, acá hubo una pregunta, bueno, Pilar 2, Pilar 3 y Pilar 4, mayo del 2025. Obviamente no es el día D, porque tampoco, creo yo, el Banco Central ni el UIF va a salir a supervisar esto. Pero sí hay que tener en cuenta que al año siguiente ustedes van a tener un proceso de autoevaluación y un proceso de revisión externa independiente, en la cual va a ponderar la efectividad del sistema y ello va a estar dado conforme a todo lo que ustedes cumplan respecto de los 4 pilares que estuvimos conversando. Entonces, de alguna manera, no queda otra alternativa de poner cartas en el asunto, y me da la impresión que, reitero, es muy desafiante, producto de que es bastante. Me parece que con una misma vara aborda en términos de exigencia a realidades seguramente muy disímiles, ¿sí? Así que bueno, espero que haya sido de utilidad para todos. Martín levantó la mano. Matías, Simplemente perdón. volver a agradecerte, Zenón, Agustina y equipo. Esto va a quedar grabado, va a ser subido al canal de YouTube. Y para cerrar, les iba a pedir si prendemos las cámaras, hacemos una screenshot para después difundir la sesión. Así que rápidamente prendemos las cámaras, cuento hasta 3, así sonreímos y hacemos una buena screenshot para LinkedIn. Bien, bien, ahí veo muchísimas caras. Bien. Bueno, obviamente muchas gracias a la Cámara. La verdad que, reitero, celebramos que genere este tipo de espacio de encuentro para poder conversar sobre cuestiones que son muy novedosas quizás para varios, ¿sí? 100%. Cuento hasta 3 y ya saco el screenshot. 1, 2, 3. Buenísimo. Que sigan muy bien el día. Bueno, gracias, gente. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.